Bien, hablaremos ahora de las presiones. Desafortunadamente, tenemos que entender que debemos proteger estos ecosistemas fluviales, es decir, tenemos algunas amenazas sobre ellos. Estos ecosistemas acuáticos continentales, como hemos visto, ríos, lagunas, lagos, aguas subterráneas, son fundamentales para la vida en el planeta. Regulan el clima, son ecosistemas con un alto valor ecológico, albergan una alta biodiversidad, nos proporcionan a nosotros de beneficios como simplemente el agua para beber, mantener nuestra higiene, salud, para la producción de alimentos, la producción de energía, es decir, actividades que son necesarias para nuestro devenir. Y sin embargo, de todos los ecosistemas del planeta Tierra son los más amenazados y degradados, ya sea por el cambio global o por una ineficacia e incumplimiento en las políticas de gestión, una baja protección y sobre todo una muy baja restauración. Vamos a entender entonces como presiones sobre este ecosistema fluvial aquellas acciones y usos humanos que afectan negativamente y que van a afectar a tres pilares básicos del ecosistema fluvial: el agua, sedimento y la biota, entendiendo como biota a todos aquellos seres vivos que habitan en este ecosistema. Las principales presiones a este ecosistema fluvial que provocan pérdida en la calidad de agua y biodiversidad y alteración en los aportes de sedimentos serían la destrucción del hábitat por la contaminación. Hay una contaminación directa y puede ser difusa, puede ser puntual. Es decir, que podemos saber su origen, el hecho de que el río, ese agua que fluye, pues esta contaminación a veces es difusa, no sabemos muy bien de dónde viene, pero va a afectar, va a disminuir la calidad del agua. Luego tenemos la destrucción del hábitat por alteraciones hidromorfológicas. Cortamos los ríos, encauzamos los ríos, derivamos los ríos, cambiamos su cauce natural. Todo esto pues, va a afectar sobre todo a la biodiversidad, a los sedimentos y por ende a la calidad del agua. Y por último, una gestión ineficiente de los mismos recursos. A su vez, tenemos presiones como por ejemplo las especies exóticas invasoras. Vamos a entender a estas especies exóticas invasoras como aquellas especies alóctonas, es decir, especies que no son propias de un lugar y que llegan a ese lugar debido a la acción humana. No estamos hablando de especies que migran y que a veces están en una zona y a veces no. No. Son especies que llegan a una zona en particular gracias a que el ser humano las trajo. Principalmente, ya sea porque las traen como mascotas y las liberan, o por reintroducciones con fines económicos como la pesca o la caza, en fin. Estas especies, que serían especies no nativas, pues muchas veces cuando llegan a un ecosistema que está saludable, pues se mantienen al margen y los propios depredadores del lugar se encargan de depredarlas o competir contra ellas. Sin embargo, algunas de estas especies alóctonas cuando llegan a estas zonas y estas zonas no están en un buen estado, les va muy bien y empiezan a ganar terreno con las especies nativas locales. Tanto que empiezan a excluirlas, empiezan a dominar el ecosistema. Es allí cuando pasan a tener la categoría de invasora. Y estas son las especies exóticas invasoras. Luego tenemos la extracción abusiva del agua. Podemos sacar agua de los ríos, por supuesto. ¿Podemos sacar agua de manera continua de los ríos? No, porque ya hemos visto que el cauce es dinámico. Por lo tanto, no deberíamos extraer siempre la misma cantidad de agua. Y es más, nosotros necesitamos agua para nuestros procesos de una manera cuya dinámica es similar a la del río o incluso opuesta a la del río. Cuando nuestros procesos productivos más agua necesitan, que serían las épocas de mayor calor, de verano, el río tiene menos agua. Por lo tanto, en algunos casos se da esta extracción abusiva del agua. Y por último, fenómenos a gran escala, como sería el calentamiento global y el cambio climático global. Todos estos van a generar presiones sobre nuestro ecosistema fluvial que son importantísimas. La contaminación. Tenemos contaminación por químicos tóxicos, aguas residuales, exceso de nutrientes. Normalmente se debe a vertidos industriales, hidrocarburos, pesticidas usados en la agricultura, en la ganadería, desechos de la minería, filtraciones de suelos contaminados, algunos químicos tóxicos derivados de residuos y de basura en general. Aguas residuales que se lanzan al río sin tratar, incluso desechos agrícolas y ganaderos como fertilizantes y excrementos, que si bien los fertilizantes en un principio
Están hechos para que tengamos una mayor productividad. Cuando se utilizan en exceso pasan a ser una contaminación. Un grave problema de contaminación que tenemos es nuestra basura. Si esta basura la dejamos tirada o se desecha de una manera incorrecta o irresponsable, va a suponer un grave daño medioambiental y de salud pública, ya que tardan mucho tiempo en degradarse. Y lo peor es que en este tiempo en que tardan en degradarse, liberan en el proceso sustancias tóxicas al medio ambiente. Estas sustancias tóxicas son variadísimas, hay de mucho, pero de las más comunes estaría el arsénico, el cadmio, mercurio, algunos disolventes clorados, aluminio, metales pesados, en fin. Mientras la basura está presente, no solo contamina visualmente, sino que además está contaminando físico-químicamente porque están liberando todos estos elementos tóxicos a los ríos, suelos y por lo tanto al alimento y al agua que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Si hacemos un análisis del tipo de basura que se encuentra con mayor frecuencia en las orillas de los ríos de España, lo que vemos es que las principales son las colillas de cigarro. Porque muchas personas, incluso en su día a día, van a entrar a comprar pan y antes de entrar a la panadería, ¡pum!, tiran la colilla del cigarro. Total, alguien la limpiará. Claro, eso siempre y cuando alguien la limpie antes que el viento, la lluvia, lo lleve hasta una alcantarilla o lo lleve hasta una zona que conecte con un río. Y es así como llegan a las orillas. Y no es un fenómeno aislado, es la principal basura que se encuentra en las orillas de los ríos de España. Luego tenemos latas de bebida, toallitas higiénicas, principalmente por tirarlas por el retrete, por el váter. Estas toallitas higiénicas están hechas para no destruirse con el agua, por lo tanto no se disuelven. No es como el papel higiénico. Y llegan y están presentes en nuestros ríos. Y por supuesto, el plástico, que es de los que más años tardan en biodegradarse y por ende son los que más contaminan porque además se destruyen formando microplásticos, nanoplásticos y ellos ya se acumulan en nuestros cuerpos. ¿Qué es esto de acumularse en nuestros cuerpos? Pues tenemos algunos compuestos químicos, por ejemplo de la basura, que suelen ser persistentes, es decir, una vez que están en el ambiente no se transforman en nada diferente, están allí y se quedan allí. Y el hecho de que estén presentes en el ambiente también les mete dentro de las tramas tróficas. Y por lo tanto se bioacumulan y biomagnifican. Se bioacumulan porque los peces que comen plancton, por ejemplo, en este gráfico aquí tenemos dos ejes, tenemos la concentración del contaminante y luego los eslabones en la trama o cadena trófica. Claro, el plancton va a incorporar algunos de estos compuestos químicos y un plancton pues, podrá incorporar pocos elementos, pero un pez pequeño que come miles de plancton pues va a incorporar miles de compuestos químicos. Y un pez grande que coma miles de peces pequeños va a incorporar miles de compuestos químicos. Por lo tanto, se van a biomagnificar dentro de estos peces grandes. Además, y esto es importante porque están presentes en el agua que bebemos, tenemos contaminantes así llamados emergentes, ¿vale? Que serían fármacos como productos de higiene, hormonas, drogas, nanopartículas que ni siquiera todavía sabemos cómo nos van a afectar. No existen marcos regulatorios, no existen leyes para muchos de ellos. Y ahí están, presentes en nuestra agua. Algunos, por ejemplo, son compuestos perfluorados procedentes de pesticidas y también los conocidos microplásticos. Este es un gran problema. Plásticos y microplásticos provocan severos daños a los ecosistemas acuáticos, como lo son los ríos. Aquí podemos ver una imagen donde se aglomeran estos microplásticos, estos plásticos grandes, y ellos en su propia desintegración debido a la radiación solar, a los cambios de temperatura, van liberando estos microplásticos. Y los microplásticos a su vez van eliminando estas sustancias tóxicas. En resumen, en todos los lugares donde se ha buscado microplástico, se han encontrado microplásticos. ¿Sí? A día de hoy sí que se desconocen los daños que estos microplásticos producen a los seres humanos. En otras especies ya sabemos qué daños producen. En nuestro caso estamos viendo y tenemos un razonamiento lógico en qué nos puede afectar, pero se ha detectado la presencia de microplástico en absolutamente todos nuestros componentes. En orina, en sangre, pulmones, incluso en la placenta humana. Por lo tanto, es un grave problema de contaminación que tenemos que detener.
Otro problema de la contaminación, y es muy importante de cara a nuestros ríos y acuíferos, se debe a un exceso de nutrientes inorgánicos, los que hablábamos que en un principio son positivos para la vida, como los nutrientes, nitratos, fosfatos, sulfatos. Cuando ocurren en exceso se produce un fenómeno llamado eutrofización. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay actividades humanas, ya sean industriales, ya sean agrícolas, que sobreutilizan estos nitratos, fosfatos y sulfatos. Utilizan de más. ¿Qué significa de más? Significa que están incorporando, por ejemplo, los campos de cultivo, incorporan nutrientes para aumentar la productividad, pero la productividad no solo depende de los nutrientes, la productividad también depende de la disponibilidad de agua, de temperatura, radiación solar, incluso de la genética de las propias plantas que están utilizando. Por eso hay plantas que se generan en el laboratorio para que maximicemos su genética que permita su crecimiento. Pero aún así, agregamos nutrientes en exceso, no un poco más en exceso, no, estamos hablando de 10 veces más de lo que se necesita. Pues ¿qué sucede con esos nutrientes que no son asimilados por las plantas de cultivo? Pues se las lleva el agua. Y cuando se las lleva el agua, ya sea por escorrentía de lluvias, por un río, llegan todos, terminan llegando al ecosistema acuático. El ecosistema acuático de nuevo responde y puede ser aprovechado y va a ser aprovechado. Y vemos cómo hay una floración gigantesca en el río. Vemos ríos que están tapados de vegetación. Ese crecimiento exponencial de la vegetación ocurre porque tienen muchos nitratos, porque tienen mucho fosfato, porque tienen muchos nutrientes. El tema está en que esta gran productividad también conlleva consecuencias, y muchas de esas consecuencias es, por ejemplo, la reducción del oxígeno. Porque si bien hay algunos de estos fotosintetizadores que van a producir oxígeno, cuando el crecimiento está a lo loco, en realidad lo que hacen es aumentar la respiración y sobre todo privar de que llegue la luz a las zonas más profundas del río. Por lo tanto, vamos a tener un grave problema de eutrofización, que ocurre cuando el ecosistema acuático no es capaz de reciclar, no es capaz de reutilizar todos los nutrientes que hay presentes en el agua. Otro componente que habíamos hablado, las especies exóticas invasoras. Como les mencionaba, las especies exóticas invasoras son especies, ya sea de animales o vegetales, que llegan a un territorio nuevo facilitadas por la acción humana, necesitan de la acción humana. Es aquí donde estas especies se catalogan como alóctonas. Son especies que no corresponden al lugar de origen. Por ejemplo, como tenemos aquí en la imagen central, el cangrejo rojo. ¿Sí? El cangrejo rojo llegó a Europa desde Norteamérica. Una vez que llega, es posible, dependiendo del entorno a donde lleguen, que se expandan a gran velocidad y terminan desplazando o incluso extinguiendo, acabando con las especies autóctonas. Para que estas especies se desarrollen, se expandan a esta gran velocidad, se necesita que el ecosistema que las está recibiendo, el ecosistema al que han llegado, no esté en buen estado. Si el ecosistema al que llegan está en buen estado, es muy difícil que estas especies alóctonas se transformen en invasoras. Ahora, si el ecosistema al que llegan ya está perturbado, ya está en un estado ecológico mediocre o malo, pues es muy fácil que se transformen en especies invasoras. ¿Cuáles son las principales vías por las que llegan? Normalmente son a través del comercio de mascotas de animales. Animales, por supuesto, que son exóticos porque no son de la zona de la zona a la que están llegando. De ellos, ¿cuáles son? Acuariofilia, cultivos ornamentales o incluso sueltas para actividades comerciales como la pesca y la caza. Otras actividades económicas como la peletería, la fábrica de pieles, los escapes de zoológicos. Ejemplos de especies exóticas invasoras. Lamentablemente tenemos bastantes ejemplos de especies exóticas invasoras. De las más comunes en los ríos de España tenemos el bisón americano, la carpa, el mejillón cebra, la azoya, el cangrejo rojo y el cangrejo señal. Estas especies de alguna manera alteran el ecosistema al que llegan, por supuesto, favorecen su propio establecimiento, pero además compiten y desplazan a las especies locales, por lo tanto terminan estableciéndose, dominando el ecosistema. Y luego, dentro de las presiones, también tenemos alteraciones hidromorfológicas. ¿Para qué se hacen estas alteraciones hidromorfológicas?
Pues normalmente ocurren para hacer una ocupación del espacio fluvial para, por ejemplo, urbanizar, para poner industrias, para generar actividades agrícolas, ganaderas o incluso de ocio. Eliminan o cambian la vegetación de ribera propia del río para utilizar ese espacio fluvial y de aprovechamiento forestal. Nosotros construimos barreras transversales, ya sean presas, azudes, compuertas, para regular y aprovechar el caudal del agua. También ponemos estructuras de defensa y estabilización de los márgenes, ya sean motas, canalizaciones, espigones, dragados, para reducir los daños generados por inundaciones y evitar esta erosión de los márgenes. Pero ¿por qué estas alteraciones hidromorfológicas, si no se realizan con una buena planificación, son una presión para el río? Son una presión para el río porque estas actuaciones afectan a la conectividad fluvial, ya sea la longitudinal, la transversal o la vertical. Alteran y degradan el ecosistema fluvial, provocando una gran pérdida de biodiversidad. Y, como ya habíamos visto, cuando hay un ambiente, un hábitat que está intervenido, que está deteriorado, favorecemos el establecimiento de especies invasoras. Uno de ellos, por ejemplo, es la destrucción de la vegetación de ribera. ¿Cómo vamos a ver o cómo vamos a entender esta eliminación o degradación del bosque de ribera? Primero, disminuye la calidad del agua, porque el bosque de ribera, recuerden, tiene una función importante de cara a la purificación del agua. Luego, perdemos alimento y diversidad de hábitat. Este bosque de ribera ofrece alimento y refugio a una gran cantidad de aves, mamíferos, anfibios, que a su vez ejercen control sobre plagas. En realidad, si lo pensamos bien, son nuestros aliados y les estamos dejando poco margen de actuación a nuestros aliados. En este bosque de ribera aporta además troncos, ramas y hojarasca que ofrecen refugio, por supuesto, a estos vertebrados e invertebrados, pero es que además aportan nutrientes. Nutrientes que son clave para el propio mantenimiento del bosque de ribera, pero es que además aportarían nutrientes incluso para los espacios aledaños. Va a alterar el microclima. Esta vegetación de ribera mantiene unas condiciones particulares de temperatura, humedad, de sombra, en la que habitan ciertas especies en estas condiciones y muchas de ellas van a ser favorables incluso para nosotros. Afectan o el hecho de perder el bosque de ribera va a aumentar los efectos negativos del calentamiento global, ya que estos bosques de ribera son importantes fijadores de carbono atmosférico. Ellos son principalmente vegetación que está capturando CO2, que la está transformando en materia orgánica duradera, como podría ser madera, que podría terminar siendo si se utiliza de buena manera, pues un mueble en nuestras casas, que va a durar muchísimo tiempo. Ese CO2 ya no está disponible en la atmósfera, lo tenemos capturado. Si lo pensamos bien, tenemos pérdida de valores estéticos, recreacionales y paisajísticos. Recordemos, hagamos un esfuerzo todos nosotros por recordar cuándo fue la última vez que entramos tranquilamente a la orilla de un río, que pudimos acceder a un río. Ahora mismo los ríos están encauzados. El bosque de ribera es más bien un trozo estrecho de matorrales que impiden llegar al cauce del río, cuando en realidad debería ser un ecosistema muy amplio. Nosotros vemos aquí en la imagen inferior de la derecha cómo este río se separa del ambiente terrestre que está dominado por intervenciones humanas como una autopista, una carretera y por zonas de cultivo y lo único que queda es esta línea de bosque de ribera. Estamos asfixiando el bosque de ribera, no podemos tratarle así de mal. Tiene demasiadas funciones ecológicas como para tratarle así de mal. Y por último, aumenta la erosión. Si yo tengo poco bosque de ribera, lo que voy a hacer es que sea incapaz de retener, de sujetar, de frenar las avenidas. Cuando yo encauzo un río, en realidad lo que estoy haciendo es darle mayor velocidad a la inundación, a la avenida. Tendría que permeabilizar esto, porque además al permeabilizarlo lo que hago es aportar nutrientes alrededor, en las zonas inundables. En general, cuando eliminamos o degradamos este bosque de ribera, pues lo que tenemos es una disminución importantísima de la biodiversidad y lo peor, tenemos un establecimiento potencial de especies invasoras. De las alteraciones hidromorfológicas, quizás de las más importantes es esta pérdida de conectividad longitudinal por presencia de barreras transversales.
Cuando ponemos una presa, una SUD, ¿qué hacemos? Alteramos el aporte de sedimento, lo que provoca importantes cambios físico-químicos dentro de este ecosistema. Modificamos el flujo del agua y sus características físico-químicas que perjudica la vida acuática. Por ejemplo, después de una SUD o de una presa muy grande, cuando se libera agua, esa agua que se libera está a una temperatura y a una composición físico-química que no es la que le corresponde al momento de la suelta. Por lo tanto, las especies están recibiendo un agua con una temperatura, con una conductividad, con una concentración de nutrientes que no es a la que ellos están acostumbrados, no es en la que han evolucionado. Por lo tanto, eso va a ser una alteración importante. Y por último, y quizás el más importante, es el impedimento de la circulación de las especies a lo largo del río. Reconocemos que en los ríos las especies, muchísimas especies, sobre todo de peces, necesitan desplazarse aguas arriba y aguas abajo como parte vital de su ciclo de vida. El hecho de poner estas barreras longitudinales es una de las principales causas en la disminución de sus poblaciones. Y no son de buenos augurios las noticias. En Europa hay más de 1 millón de estas barreras. Dentro de las alteraciones hidromorfológicas también encontramos la pérdida de conectividad transversal y vertical por presencia de estas estructuras de defensa, ya sean canalizaciones, dragados, etc. ¿Qué sucede? Sucede que cuando tenemos condiciones normales, por ejemplo la situación A, el río va a fluir. En algunas zonas del río tendremos disponibilidad de que el río crezca, las zonas de inundación, pero en otras zonas tendremos estas estructuras de defensa que lo que van a hacer es transformar a nuestro río básicamente en un canal. Vamos a perder totalmente esta conectividad transversal. Por lo tanto, el agua va a fluir constreñida por esta canalización, que puede ser con un material externo como cemento u hormigón, pero también puede ser el propio dragado de un río y encauzado en unos talud muy profundos. No necesariamente tiene que ser un material, es simplemente el hecho de cortar, eliminar esta conectividad transversal. En situaciones normales de cauce, de variación de este caudal, pues no vamos a tener problema. El problema ocurre en la situación B, en la que tenemos estas lluvias que a veces pueden ser muy acotadas en el tiempo, es decir, unas lluvias torrenciales muy fuertes. ¿Qué es lo que va a suceder? Si tenemos nosotros una zona amplia de inundación, es decir, si tenemos conectividad transversal, cuando vengan estas crecidas, el propio ecosistema va a ser capaz de frenar esa avenida de agua, esa crecida en el caudal. Se van a inundar las zonas inundables y eso va a ralentizar el flujo del agua, va a permitir que las capas subterráneas de las zonas aledañas se llenen de agua, por lo tanto va a bajar el caudal y por ende las poblaciones que están aguas abajo de estas zonas casi no se van a ver afectadas. Sin embargo, cuando tenemos estas crecidas y hemos construido estas estructuras de defensa como canalizaciones o hemos dragado el río y hemos transformado nuestro río en un canal, es decir, hemos perdido esta conectividad transversal, estamos eliminando ese servicio ecosistémico de los ríos de disipar la energía del agua, de frenar la crecida, y lo que hacemos es que las poblaciones que estén abajo van a sufrir inundaciones severas. Por lo tanto, estas son alteraciones que no siempre se han realizado teniendo en mente este tipo de consecuencias. La extracción abusiva del agua, tanto superficial del río como de los acuíferos, puede llegar a generar la pérdida total del caudal del río o del agotamiento del acuífero. Y esto lo hemos visto en estos años. Hemos tenido algunos años de sequía en la que nuestros reservorios de agua han llegado al 15%. Y no solamente no se han recuperado por una escasez de lluvia, sino por un exceso de aprovechamiento. Este aprovechamiento excesivo del agua, principalmente para regadío, ya sea mediante pozos o captaciones ilegales, supone un gran problema para el sostenimiento de los ríos, acuíferos y recursos hídricos. Y por último, de las presiones en el calentamiento global, definido como el aumento de la temperatura media del planeta a causa de actividades humanas, está provocando cambios en estos patrones climáticos, está modificando los hábitats, está aumentando la intensidad de los fenómenos meteorológicos adversos. Hay aumento de sequía,
llevando al planeta a una crisis alimentaria e hídrica de biodiversidad. Estamos manteniendo, en este concepto hídrico, estamos manteniendo más agua en la atmósfera, estamos calentando los océanos, estamos de alguna manera interfiriendo en la propia regulación de este ecosistema global. Afortunadamente tenemos un marco legislativo, la Directiva Marco del Agua, que busca un cumplimiento y mejora de las leyes de gestión, protección y restauración de estos ecosistemas fluviales. La Directiva Marco del Agua es una base regulatoria común de gestión del agua en la Unión Europea. Establece unos objetivos medioambientales que aseguran el buen estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales, ya sean ríos, lagos, estuarios, y de aguas subterráneas. ¿Cómo definiríamos entonces a un estado ecológico muy bueno? Sería aquel ecosistema que no tiene sobre él ninguna presión humana. Entramos en la última temática de nuestro capítulo formativo del proyecto AquaCollab y tiene que ver con la ciencia ciudadana. Afortunadamente sabemos cómo evitar las presiones sobre los ríos. Necesitamos una investigación y monitorización, es decir, recogida de datos científicos con mayor frecuencia. Necesitamos cumplimentar y ser capaces de cumplir con la Directiva Marco del Agua. Tenemos que tener una buena gestión basada en evidencias científicas, pero sobre todo necesitamos compromiso social en cada una de estas etapas. Es decir, conocer el funcionamiento, el estado de los ríos, ese estado ecológico que hemos hablado de los ríos, es fundamental para poder actuar a tiempo. Para poder actuar a tiempo necesitamos conocer esto con una frecuencia, para poder frenar su deterioro y realizar una correcta conservación y restauración. En definitiva, tenemos que involucrarnos, tenemos que volver a vivir los ríos. Tenemos que ser capaces de participar toda la ciudadanía en esta gestión, en la investigación y en el cuidado de los ecosistemas fluviales. Tenemos que volver nuestra mirada al río y disfrutar de su belleza, de su bienestar que aporta un río vivo y cómo nosotros nos sentimos mejores individuos, mejores personas, mejores científicos, trabajando por y para la conservación de estos ecosistemas. ¿Cómo involucramos a la ciudadanía entonces en este proceso? Existe una manera de trabajar en la que ciudadanos y científicos trabajan a la par por un objetivo en común. Cuando nosotros tenemos ciudadanos motivados en este descubrimiento científico, ciudadanos que participan en el proceso de generar conocimiento nuevo, generar conocimiento junto a investigadores e investigadoras, ya sea aportando con sus observaciones, ya sea aportando con sus equipos informáticos, ya sea desarrollando colaborativamente preguntas e hipótesis para responder, e incluso ayudando a los científicos y científicas a analizar datos y obtener conclusiones, hablamos de lo que es la ciencia ciudadana. Es el involucramiento de la ciudadanía en la generación de nuevo conocimiento. Así, nuestro proyecto, el proyecto AquaCollab, es un proyecto de ciencia ciudadana en el que investigadores e investigadoras de la Universidad de Burgos, junto con científicas y científicos ciudadanos, estudiamos la biodiversidad, la calidad del agua y la calidad ecológica de los ecosistemas acuáticos de agua dulce, preferentemente ríos, usando diferentes herramientas científicas y de ciencia ciudadana en la provincia de Burgos. Si te interesa conocer más de nuestro proyecto, tienes a disposición en las redes sociales con nuestro nombre @aquacollab o en la página web de la Universidad de Burgos de nuestro proyecto. Es muy importante que los ríos estén sanos y llenos de vida, porque son unos ecosistemas importantísimos para la propia regulación del clima del planeta Tierra, pero también porque son los ecosistemas de los que nosotros, la humanidad, más dependen. Muchas gracias por tu esfuerzo y motivación en conocer y cuidar los ríos.